seguramente interactuando mucho más. Sin embargo, esta primera presentación hace referencia a poder un poquito comentarles sobre el sílabo del curso. El curso es un curso prácticamente enfocado a las energías renovables, específicamente con las tecnologías solares. En esta gestión, esta ya es la versión 3 que estamos desarrollando, agradecido por la participación de cada uno de ustedes. Y así también les comparto un poco de lo que vamos a ir viendo en el transcurso de los días. En este caso, el objetivo es precisamente capacitar a todos los que están presentes, poder sembrar un poquito de conocimiento o complementar finalmente el conocimiento que ya puedan tener en este ámbito. Es en ese sentido que hemos desarrollado un contenido. Este contenido se basa en 5 unidades. La primera unidad habla un poco de la transición energética en Bolivia, un poco de algunos datos que nos ayudan a asentar el criterio de la generación distribuida y cuál es el concepto precisamente y el marco normativo de esta primera unidad. En base a las políticas de gobierno que seguramente se han ido implementando, hoy en día los sistemas fotovoltaicos conectados a la red tienen una inercia bien interesante. Es decir, tiene un crecimiento, como lo vamos a ir viendo en las presentaciones, y seguramente cada uno de ustedes van a ir viendo cómo está creciendo este tema de las energías renovables, específicamente con el tema solar, ¿no? Después vemos componentes, módulos. Acá hacemos énfasis en algunos parámetros eléctricos que son re importantes para finalmente hacer un dimensionamiento. Vemos también componentes específicos, tipos de conexiones, los conductores, qué conductor se debería utilizar. Cuando hablamos de inversores, hablamos seguramente de algunas características que nos va a permitir a cada uno de ustedes fortalecer el conocimiento. Por ejemplo, existen los inversores híbridos, inversores de string, que actualmente en el mercado sí están desarrollándose, pero existe una confusión con los inversores híbridos y eso es lo que queremos en este curso, fortalecer todas esas capacidades que cada uno de ustedes seguramente tiene el interés de fortalecer. Así también, en la unidad 3 enfocamos explícitamente al diseño y el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico conectado a la red. Es decir, partimos de un consumo que previamente lo trabajamos, vemos bajo qué características puede estar nuestro consumo y a partir de eso ya empezamos a desarrollar la selección de cuántos módulos tendríamos que tener, qué inversor tendríamos que seleccionar. Específicamente en esta unidad 3 seleccionamos módulos y seleccionamos el inversor, ¿sí? Tras que seleccionemos los módulos y los inversores, acá ya vamos a poder considerar los conductores y las protecciones que tiene que tener todo este sistema. Es decir, que actualmente tenemos un marco normativo que ya establece qué componentes se debería tener. Sin embargo, no existe un marco normativo que desarrolle una metodología de cálculo, es decir, que te dé las directrices como te lo da la NB 777 en Bolivia, la cual te da las buenas prácticas de instalaciones en baja tensión, pero para sistemas fotovoltaicos no existe un marco normativo. Entonces, para esto lo que hacemos es adoptar un marco normativo internacional. Nos apoyamos mucho en el Código Eléctrico de los Estados Unidos, las cuales son base para poder desarrollar a nivel mundial este tipo de aplicaciones, ¿sí? Y finalmente, después de seleccionar, corregir y tomar todos los criterios, seguramente de acuerdo a este marco normativo, verificamos una plataforma especializada que es PVC respecto a toda la metodología que hemos adoptado. Y vamos a hacer unas comparaciones con el propósito de ver cuál es el objetivo de esta herramienta de simulación, si ustedes quisieran poder ampliar posteriormente, o finalmente se quedan con una metodología de cálculo que se les va a compartir, ¿sí? Y cesamos en la unidad 5 con dos marcos normativos. Actualmente existe el decreto 5167, que de momento está vigente, y estos decretos
tienen resoluciones administrativas. Estas resoluciones administrativas son las que normalmente se aplican dentro de un procedimiento técnico, y también vamos a ver la 380 que hace referencia al mecanismo de retribución que tiene que ver bajo estos conceptos de la inyección con excedentes, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Un poco de lo que vamos a ver. Toda esta información va a estar cargada en la plataforma. Entiendo que a partir de mañana les van a compartir un link donde van a poder recurrir ya a toda esta información, ¿sí? Entonces, en base a esta primera presentación, voy a iniciar con la primera unidad, ¿sí? La primera unidad, que inicialmente hace referencia, ¿sí? Hace referencia específicamente a poder presentarme inicialmente a quien les habla y después adentrarnos directamente a lo que es todo el contenido analítico que hemos propuesto, ¿sí? Entiendo que hasta ahí sí se logra escuchar. Si existe alguna dificultad, les pido que también me puedan indicar y así podamos solucionarlo inmediatamente. Pero si no existiría, estamos grabando las clases, no hay ningún problema, se está grabando y esto lo vamos a subir a la plataforma de Classroom, ¿no? En Classroom, como les decía, mañana les van a compartir un link donde se van a poder unir y ahí va a estar toda la información en tema de presentaciones, los recursos, las grabaciones. Incluso al final del curso van a poder descargar su propio certificado de esta plataforma, ¿sí? Entonces, respondiendo un poquito a las consultas. Pero bien, adentrémonos un poco, ¿sí? Adentrémonos un poco. Acá les comparto una experiencia que capaz ha hecho énfasis en que hoy en día pueda estar presente, ¿sí? Esto sucede más o menos hace 10 años, donde mi persona quería desarrollar un proyecto, ¿sí? Era un proyecto de hidroponía. Este proyecto de hidroponía se basa en un principio de funcionamiento. El depósito de agua con una solución nutritiva, mediante una bomba se extrae el agua y se hace una tubería, mediante una tubería de impulsión, se traslada todo el fluido, de tal manera que estas plantas puedan nutrirse en base a la solución nutritiva que conlleva el agua, y en la medida que esto vaya pasando por todas las plantitas van adquiriendo los nutrientes y van creciendo, en este caso las lechugas. Finalmente, el agua que se circula cae por gravedad y finalmente oxigena este tanque. Este propósito que les comento hace 10 años más o menos, de alguna manera ha ido, bueno, en general ha fracasado, ¿sí? Por una temática muy importante que les quiero comentar. Resulta que para este proyecto, efectivamente la bomba tenía que trabajar 10 minutos de riego, es decir, 10 minutos el fluido y otros 10 minutos descansar. Y los desarrollabas en cada hora, ¿no? 10 minutos funciona, 10 minutos descansa, 10 minutos funciona, desde la primera hora hasta las 18 horas más o menos que se iba el sol, por un tema de hidratación hacia las plantitas. ¿Y qué significaba poder interactuar con la bomba? Significaba sumar un consumo de energía eléctrica. Y lamentablemente cuando inicias un proyecto, inicialmente tu fase inicial está a costo directamente, ¿no? Significa que has hecho ciertas inversiones, que probablemente si eres el único socio, te has adherido a un medidor de consumo, y casualmente ese era mi caso. He adherido todo mi consumo de energía eléctrica al medidor de mi familia. Y como resultado, cada mes venía el mes de lo que en promedio pagábamos 200 bolivianos, el incremento por considerar este proyecto más o menos sumaba los 600 bolivianos. Proyecto inicial, cero ingresos, todo a costo. Entonces ahí surgía una problemática. Se incrementaba el costo de energía, los problemas empezaban con la familia, pero teníamos que dar alguna solución. Y una de las soluciones que en su momento buscábamos es, ¿qué es lo más práctico? Agarrar YouTube, buscar información
y seguramente adaptar a las condiciones que tienes probablemente. Y esa ha sido mi situación. En esos tiempos no había inteligencia artificial, no había mucha recurrencia con temas de las redes sociales, lo más maduro era YouTube. Entonces empezamos a barajar una serie de opciones. Una primera opción que hemos encontrado seguramente en ese video es poder considerar celdas fotovoltaicas. Entonces el video te inducía a que tú puedas desarrollar un propio panel fotovoltaico con celditas, las celdas los vayas soldando en serie y finalmente podías tener un módulo fotovoltaico, ¿sí? Elaborado seguramente por una persona en ese momento. Una primera solución que parecía interesante y en ese momento lo estábamos tomando como una buena opción. Y después hemos considerado una segunda opción, adquirir en el mercado un módulo fotovoltaico. ¿Sí? Queríamos adquirir un módulo fotovoltaico, efectivamente existe proveedores en Bolivia donde puedes ir a adquirir y barajamos esa segunda opción. En esa intención, efectivamente las decisiones que hemos tomado han sido erróneas y no hemos tenido un resultado, es decir, no hemos podido concretar la solución efectiva. Y eso lo atribuyó a esta consulta, ¿no? En ese momento nos poníamos en consulta, ¿qué tipo de aplicación fotovoltaica necesito realizar para esa condición o esa problemática que tenía? Les había comentado que hemos encontrado dos soluciones. Pero hoy en día, después de 10 años, con total seguridad les digo que esas dos soluciones eran fuera de la realidad. Era bajo un contexto muy erróneo y apreciación del mercado que teníamos respecto a los sistemas fotovoltaicos. Uno, porque inicialmente en Bolivia no existe manufactura para poder ensamblar módulos fotovoltaicos, es decir, no existe proveedores, no somos fabricantes de celdas y mucho menos tenemos los procesos de manufactura para desarrollar un módulo fotovoltaico. Entonces, la primera solución, como les decía, fuera del contexto y fuera de la realidad. Seguramente ese video que consideré en ese momento no aplicaba las condiciones del mercado en Bolivia, ¿sí? La segunda opción que hemos barajado en ese momento era considerar la adquisición de un módulo fotovoltaico. Y claro, en Bolivia sí existe proveedor, en ese momento, hace 10 años, todavía sí existían levemente proveedores. Pero ¿cuál es la problemática? Con un módulo fotovoltaico no vas a poder desarrollar generación de energía para la necesidad que yo tenía en ese momento. Es decir, yo necesitaba una energía en corriente alterna, el módulo fotovoltaico genera, pero necesita de otros componentes, es decir, que es parte de una aplicación fotovoltaica. Entonces, es importante reconocer qué tipo de aplicación hoy estamos analizando, estamos iniciando este curso, y poder dilucidar cualquier duda que tengamos respecto a esta tecnología. Efectivamente, el módulo puede generar, pero necesita de otros componentes para que pueda interactuar con tu red eléctrica. El módulo por sí mismo no te va a ser útil. Y es eso lo que queremos en este curso, poderles compartir la transferencia de toda esta experiencia que tenemos para que ustedes o cada uno de ustedes de alguna manera en el propósito que tenga pueda desarrollarse con esta información que vayamos a desarrollar. ¿Sí? Entonces, el resultado de esta experiencia ha sido el fracaso, pero de ese fracaso hemos podido interactuar, indagar más y hoy en día estamos ya alrededor de 10 años de experiencia. En estos cursos normalmente existe consultas, ¿no? Entonces, siempre les digo, ¿por qué deberían escucharme cada uno de ustedes? Y una de las razones importantes para poder escucharme es que dentro de mi experiencia laboral, netamente estoy enfocado desde que salí de la universidad, hace 10 años aproximadamente, hasta actualmente, estamos enfocados a las aplicaciones fotovoltaicas. Es decir, durante este tiempo ya hemos analizado aproximadamente, hasta el año pasado,
este valor que es 1.400 proyectos fotovoltaicos, tanto sistemas fotovoltaicos conectados a la red, como también aplicaciones off-grid o los sistemas aislados que comúnmente se los denomina en español. Solo contabilicen el 20 o el 30% de proyectos que se han concretado bajo este volumen de análisis y actualmente son proyectos relevantes en Bolivia. ¿Sí? Les decía, tengo 10 años de experiencia, esto es gracias a la prestación de servicios que tengo con una empresa de Cochabamba que se denomina SIE y estoy actualmente desarrollando servicios, pero todo este tiempo he ido experimentando en esta institución. Y además que tengo una formación especializada. Eh, Gracias a Dios he podido concluir dos maestrías, una primera maestría enfocada en energías renovables, que habla de todas las tecnologías, y una segunda maestría en base a una beca que habla del modelamiento energético, precisamente de todas estas soluciones o aplicaciones renovables que existen en el mercado. ¿Sí? Eso me permite un poquito solidificar eh, todo el conocimiento respecto al área y poderles compartir de alguna manera una información que es realmente relevante para que cada uno de ustedes pueda desarrollarse. ¿Sí? Por último, al analizar los 1.400 proyectos, también me da la facilidad de podido experimentar durante este tiempo la interacción con profesionales explícitamente del ámbito y así también con personas que probablemente no conocen nada del tema de las energías renovables, pero son fanáticos en poder desarrollar mitigaciones ambientales, capaz contribuir al planeta, donde seguramente esas personas, más allá de tener un conocimiento técnico, son apasionados por mejorar el medio ambiente. Entonces, la forma de interacción con todo tipo de profesionales he podido experimentar y eso me permite de alguna manera entender desde situaciones más complejas hasta situaciones, podríamos decir, eh, más sencillas de poder solucionar. ¿Sí? Entonces, con eso yo les pido de que cuando tengan alguna consulta, no duden en consultar, no duden en manifestarlo. Pueden desarrollar un mensajito en el chat, pueden aperturar seguramente su micrófono, con gusto vamos a ir respondiendo todas las inquietudes que tengan y ese es nuestro propósito en estas capacitaciones. ¿Sí? Entonces, ya les he hablado un poco, mi nombre es Adalid Zurita, esa es un poco la experiencia que tengo y quisiera, eh, mediante cada uno de ustedes, puedan escribir seguramente al chat la formación que tienen y si tienen experiencia en sistemas fotovoltaicos, por favor. Vamos a dar un minutito para que cada uno de ustedes pueda escribir la formación que tienen y si tienen o no experiencia en el ámbito fotovoltaico. ¿Sí? Me gustaría conocerlos un poco y saber dónde podrías reforzar en mi presentación. Por favor, los leo en el chat. ¿Sí? Nuevamente les pido por favor que pongan su formación y si tienen experiencia en el ámbito fotovoltaico. Muchas gracias por su participación, estimado Freddy. ¿Tiene, ¿Tiene alguna experiencia a modo de irnos conociendo, interactuando? Ingeniero civil, excelente.
Carlos Morrijón. Un gusto, Carlos, ingeniero eléctrico, jefe de planificación, generando estrategias para el desarrollo sostenible del país a través de proyectos de energías renovables, entre ellos proyectos solares y eólicos. Excelente, estimado Carlos. Excelente. Mucho gusto y bienvenido al curso. Bien, hoy Marcos nos dice un poco que es ingeniero industrial y no tiene mucha experiencia. Oye, excelente, no hay dificultad, las herramientas que les vamos a compartir seguramente les va a fortalecer, es lo que queremos. Pues vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a iniciar la presentación. En esta primera unidad hacemos referencia a los fundamentos y la conexión a la red, es decir, que vemos un poco de la transición energética, ¿sí? Excelente, estimado Fred, excelente, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo un poco la transición energética, la generación distribuida. Existe un marco regulatorio en Bolivia. Actualmente el 5167 está vigente, a pesar de que existe el 5545, pero eso les comento en la medida que vayamos bien. Posteriormente, lo que nos interesa es conocer aspectos generales de las redes eléctricas. ¿Por qué razón? Los sistemas fotovoltaicos se acoplan a las redes. Entonces, si tienes una cierta red, una topología de red, con seguridad el inversor que vas a considerar tiene que estar acorde a ese tipo de red. Entonces, entre ellos tenemos monofásicos, trifásicos, todas las familias de redes que existen, tanto en Cochabamba, en La Paz, etcétera. Hay departamentos bien particulares, ¿sí? Y algunos principios de interconexión. Quisiéramos reconocer finalmente en esta última parte, con simplemente una foto, poder reconocer el tipo de red. Y eso les vamos a compartir en esta primera unidad. Entonces, arranquemos. Cuando hablamos de la transición energética, tenemos que recurrir netamente a la información que nos puede otorgar, en este caso, el balance energético nacional. El último balance energético nacional data del 2024, que se publica precisamente en la gestión 2025. Sin embargo, si nosotros quisiéramos analizar nuestra matriz energética, tendríamos que recurrir a esta información, ¿no? Es la última data que podríamos experimentar respecto a la información que nos pueda compartir fidedigna el Estado, ¿no? Normalmente estos balances energéticos se publican un año, 2 años, incluso hasta 3 años posterior a la gestión que estás analizando. Entonces, seguramente del 2025 lo vamos a tener, Dios mediante, esta gestión o el siguiente, que es el 2027. ¿Sí? Así sucesivamente se va extendiendo, seguramente por estrategias políticas, ¿no? Sin embargo, ¿qué podríamos apreciar de las matrices energéticas? En este caso, si vemos acá en este gráfico, vemos que predominantemente el gas natural es el que suministra energía en un 64,65%. Producto de esta generación es la combustión del gas y finalmente los proyectos termoeléctricos, ¿no?, que existen en Bolivia. Así también tenemos una fuente renovable que es la hidroenergía, 23,03% de toda nuestra matriz energética. Y después se va insertando otros elementos. Por ejemplo, aquí pueden ver la energía eólica, 4%, la biomasa, 3%, la energía solar, 2,6%, y el sistema aislado seguramente que existe en la zona del norte de Bolivia, 2,03%. Pero, ¿qué logramos apreciar? Las condiciones eléctricas en Bolivia predominantemente es dependiente, ¿sí?, de una fuente, que es el gas natural, que obviamente en este último tiempo ha sido predominante, ¿no?, este cuestionamiento. Si se acaban nuestras reservas, ¿cuál va a ser la situación en Bolivia? Probablemente el Estado va a tener que adquirir gas
Ya no se considera el Estado un elemento de exportación, ¿no? Para esta condición de este recurso, sino que es para autoconsumo y seguramente en caso de escasez vamos a tener que importar para poder cubrir nuestras necesidades energéticas. Pero así también, Bolivia es parte del Acuerdo de París. Al ser parte del Acuerdo de París, Bolivia tiene, bueno, el Acuerdo de París en este último, la última reunión que ha sido el 2015, donde Bolivia ha sido parte, las políticas generales a nivel mundial es principalmente se enfoca a reducir la temperatura, es decir, la tendencia estaba yendo a 2 grados de aumento. Sin embargo, lo que se quería bajo este Acuerdo de París en el 2015 es la aplicación de las ODS que permita mitigar esa tendencia al 2% de crecimiento o al 2 grados de grados centígrados de crecimiento. Entonces, todos los países miembros empiezan a aplicar las ODS en cada país, es decir, son casi 15 puntos que se aplican en términos de pobreza, eficiencia energética, eh, reducción de la pobreza. Y hay un punto en específico que habla del tema eléctrico, ¿no? El tema eléctrico en todos los países tiene que reducirse hasta 2050 la descarbonización de su matriz energética. Entonces, un objetivo de Bolivia al 2050 es la reducción precisamente de estos elementos, de la dependencia de los combustibles fósiles hacia las energías renovables. Entonces, seguramente la tendencia y la inercia que tiene Bolivia no es por un principio propio, sino es por un principio internacional. ¿Sí? Todos los países, explícitamente Sudamérica, está atendiendo a que se implementen las energías renovables con el propósito precisamente de reducir estas emisiones de CO2 y que estas matrices energéticas netamente sean con fuentes de energías renovables. Ahora, la incógnita está en que si vamos a llegar o no vamos a llegar como Bolivia a la descarbonización de nuestra matriz. Estamos dependiendo el 65% aproximadamente. El 2026 seguramente vamos a ver de aquí a unos 10 años algunos resultados de algunas políticas que se están incentivando. Y es por eso que surge este tema de las energías renovables, específicamente con aplicaciones solares. Las políticas se están moviendo en base a esos principios internacionales y de alguna manera Bolivia tiene que implementarlo. Se compromete cada país a enviar sus resultados de sus avances, pero también el mecanismo internacional va transfiriendo información de cómo mejorar sus matrices energéticas en forma de apoyo. Entonces, seguramente en Bolivia vamos a ir experimentando más políticas como estas, más incentivos a este rubro para ir mitigando precisamente este factor que son las emisiones de CO2 por nuestras matrices energéticas. ¿Sí? Pero si vemos un poco, otro detalle que vamos viendo en el tema de la transición energética en Bolivia es el crecimiento de la demanda. Acá hay un dato, a partir de 2010 hasta el 2019 podemos ahí visualizar que existe una rampa de crecimiento. Este crecimiento se experimenta que aproximadamente llega a ser un valor del 6% por cada año. Efectivamente, el 2020 caemos por el tema de la pandemia en términos de necesidades energéticas. Sin embargo, a partir del 2021 hasta el 2024 esto empieza a crecer. Es decir, que se toma esa tendencia que se tenía anteriormente. Crecimiento hasta el 6%. Entonces, tenemos que entender que cada año que pasa, los consumos energéticos siguen creciendo a nivel Bolivia, ¿no? Y ahí tenemos que ver que en la medida que va creciendo, también existe un segmento interesante para todos los que estemos en este rubro, porque al final el sistema fotovoltaico lo que va a hacer es reducir el consumo de energía. Y al reducir, obviamente, en nuestro segmento de aplicación de este tipo de tecnologías es a todo consumidor de energía eléctrica. ¿Sí? Entonces,
Si vemos explícitamente el 2024, la demanda es 11.103 gigavatios hora de energía. Sin embargo, Bolivia ha podido satisfacer esta demanda de esta manera. Se ha producido 2,8 o 2.253 gigavatios hora con energía eléctrica. La energía térmica ha participado con 7.720 y después las otras energías, ¿no? Que son las renovables, la biomasa, la solar y la eólica. Es decir, que hemos producido un poquito más de lo que demandamos con todas estas fuentes. Sin embargo, ahí vemos nuevamente la torta de este 2024. Vemos que sí, efectivamente, dependemos, ¿no? de los combustibles fósiles para poder satisfacer nuestras demandas energéticas. Y eso se presenta a nivel capaz ya por categoría de consumidor. La energía eléctrica predominantemente, aquí si ustedes pueden apreciar, es el sector residencial. Vemos que está en un 40% de todo el consumo de energía en Bolivia. Después siguen los industriales, siguen los generales, la minería, el alumbrado público y otro tipo de consumidores. Y aquí ustedes pueden entender de que precisamente los decretos que se están promulgando para el incentivo de la aplicación de las fuentes de energías renovables se enfoca precisamente al sector residencial. Quisiera el Estado que este sector residencial sea un poco más activo, capaz con una propia inversión, reducir su consumo de energía y al reducir efectivamente este segmento va a ir mejorando, ¿no? En términos de dependencia energética. Sin embargo, este es el comportamiento hasta el 2024 y creería que 2025, 2026, la tendencia o la variación es mínima. Ahora, si ustedes quisieran apreciar un poco de cómo es el comportamiento a nivel departamental, aquí podemos ver el eje troncal, ¿no? Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, con comportamientos similares. El sector residencial predominante, el sector industrial, la categoría general, que son casi todos los comercios, y algo mínimo que es el tema del alumbrado público y otros consumos que se van a aplicar. Otro detalle que pueden apreciar es que en Oruro y en Potosí tienen comportamientos similares y es un poco más diferenciado que el eje troncal, es decir, que la minería es el mayor consumidor en estos sectores, ¿sí? A diferencia de Tarija, Beni y Pando, que ahí vemos que tienen similares comportamientos que el sector o el eje troncal de Bolivia. Entonces aquí nos da un pequeño pantallazo de cuál sería nuestro segmento de aplicación, ¿no? En términos de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red. Tenemos el segmento en todas las categorías, residencial, industrial, general, podemos aplicar en minería, alumbrado público, y podríamos atacar seguramente de acuerdo a la condición que estemos en el sector o en el departamento que quisiéramos aplicar. Por ejemplo, en Oruro, predominantemente podría irme al sector de la minería y ver si efectivamente es un buen segmento para poder aplicar esta tecnología, ¿sí? Pero más allá de eso, acá les comparto un dato de la evolución de la generación distribuida en Bolivia hasta febrero del 2026. Miren cómo está evolucionando la generación distribuida, es decir, el curso de capacitación que estamos pasando hoy tiene una tendencia. Inicia el 2022. El primer inicio es el decreto 4477, con ciertas particularidades. No ha sido muy atractivo. Las metodologías de cálculo que han propuesto en ese tiempo eran muy complejas. Y verdaderamente el consumidor, el usuario final, como inversionista, no consideraba estas tecnologías como algo beneficioso para cada uno, ¿no? Yo como consumidor regulado, en este tiempo seguramente no me animaba a realizar este tipo de aplicaciones. Sin embargo, los marcos normativos han ido mejorando. Por ejemplo,
el 2023 se hace una modificación del decreto que estaba vigente, del 4477, se modifican las resoluciones y existe un leve crecimiento en 2023. No termina de convencer, pasamos al 2024. El 2024 ha sido el boom del crecimiento del mercado en Bolivia, porque finalmente el decreto 4477 pasa a ser mejorado por el 5167 y finalmente observen que de 2024 a 2025 se triplica, se cuatriplica el valor que se alcanza en 2024. Y ni qué decir la gestión 2026. De enero a febrero ya se cumplen los objetivos del 2025. Y todavía falta complementar el año y seguramente esta inercia de crecimiento en esta tecnología va a ir todavía superando estos valores que se irán alcanzando hasta febrero de 2026. Entonces, es una inercia conjuntamente el incentivo de los marcos normativos que está permitiendo tener este crecimiento en términos de la tecnología, ¿no? De la aplicación. Entonces, nosotros tendríamos que entender inicialmente qué es la generación distribuida para poder desarrollar. Y hemos tomado este primer criterio que nos da el decreto 4477. Lo vamos a ir leyendo. Nos dice, es la actividad de generación de energía eléctrica. Es decir, con esta tecnología o con estas tecnologías vamos a generar energía eléctrica. Lo importante que aquí tienen que entender es que realiza un consumidor regulado para el autoconsumo. Cuando estamos hablando de un consumidor regulado, significa que este consumidor es una persona natural o es una persona jurídica que tiene una prestación de servicio con una distribuidora eléctrica, ¿sí? Es decir, que tiene su medidor, tiene su acometida, en pocas palabras, ¿no? Entonces, esos consumidores sí pueden tener una generación eléctrica con un sistema de generación descentralizado, ¿sí? Entonces nos dice que con fuentes de energías renovables que se conecten a la red de distribución con la posibilidad de inyectar los excedentes de energía, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la generación distribuida, una condición importante, si tú quieres ser un generador distribuido, inicialmente tienes que ser un consumidor regulado. Si eres un consumidor regulado, tú puedes aplicar una fuente de energías renovables, porque la generación distribuida enfoca a todas las energías renovables. Pero el curso se enfoca a una de ellas, ¿no? Que son los sistemas fotovoltaicos. Pues, como generador distribuido puedes tener generación eólica, podrías tener generación hidráulica, generación con biomasa, siempre y cuando te conectes a la red de distribución, ¿sí? Ese es el requisito. Y al conectarte, tú puedes inyectar los excedentes, obviamente al operador eléctrico. Entonces, a modo de resumir, este es un esquema ya un poco más gráfico. Aquí tenemos la red, este es el consumidor. Significa que este es un consumidor regulado y por ende tiene un medidor, ¿sí? Tiene un medidor. Y en la medida que aplique una tecnología, puede ser solar, eólica, hidráulica o biomasa, necesariamente va a tener que considerar un inversor, ¿sí? Y con este inversor va a poder hacer la interconexión seguramente a su red para que pueda generar el autoconsumo o finalmente la inyección de sus excedentes ante la distribuidora. Entonces, nosotros nos estamos enfocando netamente al sistema solar, ¿sí? Netamente al sistema solar. Como nos estamos enfocando netamente a solo este componente, que es el tema solar, entonces vamos a tener esta interacción. Es decir, que nosotros vamos a dimensionar los paneles solares. De estos paneles solares, lo que va a hacer es pasar a este segundo componente, que es el inversor,
Obviamente, en intermedio existe protecciones, existe cables. El inversor va a sincronizarse con la red del consumidor y va a tener la posibilidad de inyectar al punto 6 como autoconsumo, o finalmente se va a ir a la red, que es el punto 4 y 5. ¿Sí? Entonces, en base a eso, tú puedes tener resultados de la producción de energía. ¿Sí? Y acá vemos un ejemplo más claro. Cuando nosotros consumimos energía eléctrica, tenemos un patrón de consumo de energía, que lo vamos a representar con este gráfico. ¿Sí? Este primer gráfico, si ustedes observan, en este primer gráfico, ¿qué podríamos entender? Que todo lo que está por debajo de acá, de lo que estamos rayando, por debajo de todo esto, es el consumo de energía que yo tengo. Esto es típico de un sistema, o bueno, de un consumidor domiciliario, ¿sí? Un consumidor domiciliario. Normalmente el consumo durante las primeras horas de la mañana es consumo base, ¿no? Puede ser que esté conectado a tu Wi-Fi, conectado a tu refrigerador y seguro algunos componentes electrónicos que están consumiendo, que tienen que consumir, que son de consumo de 24/7, ¿no? Pero el comportamiento de un domicilio inicia capaz con mayor consumo entre las 6 y las 18, bueno, y las 8 de la mañana, seguramente para hacer algún desplazamiento a alguna fuente laboral. Durante el día seguramente consumimos un poco más, con algún encendido de algunos componentes eléctricos, pero el comportamiento mayoritario es por las noches, ¿sí? Por las noches tenemos un consumo crítico, podríamos decir. Y si hablamos de un sector industrial, seguramente este perfil va a ser diferente, ¿no? Va a ser diferente. Entonces, en función al perfil, todo lo que está por debajo de este perfil es lo que consumes energía y puedes reducir. Ahora acá al principio, o el ejemplo, enfoca a que vas a considerar un proyecto que solo reduzca el 50% de tu consumo. ¿Qué significa? Cuando tú generes energía con un sistema fotovoltaico, puedes tener ese resultado. Un sistema fotovoltaico genera cuando existe luz solar. Pues inicia aproximadamente entre las 7 y las 8 de la mañana, va incrementando su producción de energía, ¿sí? Como aquí vemos, va incrementando su producción de energía hasta alcanzar un pico. Este pico es su máxima producción, es decir, que naturalmente la luz solar al mediodía aproximadamente tiene un comportamiento de luz solar o de irradiación a su máxima capacidad. Y después empieza a descender, ¿sí? Desciende hasta finalmente las 18, 19 horas, dependiendo de la época del año. Pero ahí observen que hemos generado, no superamos la curva y podemos reducir todo ese espacio que existe, ¿sí? Todo ese espacio que existe en el segmento rojo. Entonces, seguramente cuando tengas este tipo de escenarios, vas a pagar del 100% que deberías haber pagado, menos toda esta zona roja que te lo va cubriendo el sistema fotovoltaico. Es un primer escenario. Podríamos decir que estamos cubriendo el 50% de tu consumo de energía eléctrica. Ahora, podríamos analizar un segundo escenario. Cuando dices, bueno, el marco normativo incluso te permite reducir el 100% de tu consumo de energía. ¿Y cómo pasa esto? ¿O cómo sucede? De nuevo, ahí ustedes observan, ¿sí? Ahí observan que existe el perfil de demanda. Ese es nuestro perfil de demanda. Ahora, aquí el sistema fotovoltaico ya no solo genera esta partecita, esta parte, sino estamos generando más de lo que necesitamos. Nuestro consumo es hasta acá, pero estamos produciendo más. Entonces, si estamos produciendo más, una parte, ¿sí?
una parte va a ser la energía que estamos autoconsumiendo. Todo por debajo del perfil se va a consumir esa energía. Se va a ir a tus dispositivos eléctricos que estás utilizando en ese momento. Y la otra parte va a ser una energía que se va a inyectar al operador eléctrico. Obviamente en acá ya no hay ninguna carga que estés utilizando o ningún dispositivo eléctrico y por ende es una energía que está más de lo que necesitas. El marco normativo en Bolivia nos permite acumular esta energía que estamos obteniendo por demás, producto de nuestro sistema fotovoltaico, y que éste administrativamente pueda compensar estas zonas que nosotros no tenemos afectación por el sistema fotovoltaico. Es decir, que de todo lo que hemos producido acá, un porcentaje se consume, ¿sí? Y el otro porcentaje pasa a ser una energía compensada administrativamente para los horarios que seguramente he consumido. Y es así que tú al final del día o al final del mes puedes tener un 100% de energía o puedes reducir un 100% de tu consumo de energía eléctrica al mes, ¿sí? De acuerdo al marco normativo. Este es un segundo escenario. Pero también puedes tener un tercer escenario, ¿sí? Que cubras el 100% y que generes un poquito más. Es decir, que seguramente, no vamos a decir que es un error, pero puede ser que hayas proyectado un sistema fotovoltaico que cubra toda tu demanda y que adicionalmente proyectes que vas a tener un crecimiento de cargas. Entonces le das un porcentaje más y aquí se está dando un 50% más de lo que necesitas. Entonces, ¿qué va a suceder dentro del marco normativo? Nuevamente, tienes tu perfil de consumo, eso es lo que consumes, tengas o no tengas un sistema fotovoltaico, y si implementas un sistema fotovoltaico como este, vas a autoconsumir energía, es decir, que toda esta parte se va a autoconsumir. Todo el segmento verde va a pasar a una energía inyectada, entonces vamos a ir a cubrir este otro sector que seguramente vamos consumiendo parte de la madrugada y parte de la noche. Y sin embargo, aquí vemos que existe un segmento amarillo. Este segmento amarillo es una energía que ya no lo voy a utilizar, que finalmente se va a ir a la red. Entonces, esta situación genera la siguiente condición: autoconsumo, energía que vas a compensar administrativamente a este segmento que no ocupa el sistema solar, porque ya es de noche, no hay luz solar. Y a pesar de que con el proyecto estás suministrando energía para administrativamente compensar estos sectores que no cubre el horario solar, tienes todavía energía acumulada que no lo estás utilizando. Entonces, el marco normativo denomina a esta energía como una energía no compensada. ¿Qué significa? Que a partir de esta energía que se va registrando, es como si tuvieras un crédito a favor. Has autoconsumido, has cubierto lo que demandas, pero a pesar de ello te está sobrando un porcentaje. Y ese porcentaje administrativamente se va a guardar como un crédito a favor y va a esperar que los siguientes meses lo vayas a utilizar. Es decir, la única forma de poderlo utilizar es que crezca tu carga. Si crece tu carga, recuse administrativamente la distribuidora a buscar si tienes una energía acumulada para que puedas compensar en ese mes que seguramente tienes mayor consumo. Podría ser fácilmente invierno, ¿no? Pones algunos calefactores, etcétera, sube tu demanda y justamente para esos meses puedes compensar. Pero eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces, este tipo de aplicaciones tiene sus tres escenarios, ¿no? Puedes ir por un porcentaje, puedes ir por el total o finalmente, si quieres tener proyecciones de crecimiento,
puedes incluso sobredimensionar el total que tienes con el propósito de ir acumulando energía. Pero mucho, cuando acumulas, el marco normativo te lo acumula 24 meses. Es decir, 2 años. Y si no has acumulado, bueno, si no has utilizado durante esos 2 años, el valor se setea, es decir, que llega a un valor cero. Se entiende que no quisiéramos llegar a regalar energía, ¿no? A la distribuidora por no consumir. Entonces, esa es una consideración que tienen que tener. ¿Sí? Entonces, un poco resumiendo lo que estamos viendo ahora, es que la generación distribuida va a tener este comportamiento. Entendamos que la generación distribuida enfoca a las energías renovables, a las aplicaciones de energías renovables. Específicamente, nosotros nos vamos a enfocar a los sistemas fotovoltaicos. Y con los sistemas fotovoltaicos estamos viendo que podemos dimensionar al 50%, podemos cubrir toda nuestra demanda del mes, es decir, el 100%, o finalmente podemos cubrir el 100% más un porcentaje adicional, que bueno, cada uno lo puede considerar de acuerdo a la apreciación de ese consumidor que pueda tener, ¿no? Entonces, hablando un poquito del marco regulatorio, al inicio les mostraba las estadísticas de la generación distribuida y les decía y les he mostrado todas las curvas los 3 escenarios que podríamos abordar, y precisamente es por los marcos regulatorios, ¿sí? En Bolivia inicia el 2022 con el decreto 4477. Este decreto es el primer marco regulatorio para este tipo de tecnologías. Antes del decreto no existía un marco regulatorio que incentive este tipo de aplicaciones, pero mucho ojo, recuerden que antes del decreto ya existían empresas que podían desarrollar y que desarrollaban este tipo de aplicaciones, ¿sí? Ahorita estamos con 5 años, estamos siguiendo al 5.º año de experiencia en Bolivia con la generación distribuida, pero recuerden que hay empresas con una data de 25, de 40 años actualmente, que ya anteriormente han ido aplicando este tipo de tecnologías. Pero ahora, como existe un marco regulatorio, todas esas instituciones se han tenido que regir a estos decretos. Entonces, aquí nosotros podemos apreciar que el decreto 4457, el propósito es normar las condiciones para la incorporación de generadores distribuidos a las redes de distribución. Y también este decreto, por primera vez en Bolivia, define el mecanismo de retribución de la energía inyectada a la red eléctrica. Es decir, que establece categorías, clasifica de acuerdo a las potencias instaladas por cada consumidor. Es decir, que los consumidores que apliquen inversores menores a 10 kilovatios, mucho ojo, cuando hablamos de sistemas fotovoltaicos, existe la potencia fotovoltaica y existe la potencia nominal del inversor. Entonces, el marco normativo adopta la potencia nominal del inversor. Entonces, nos dice que menores a 10 kilovatios van a clasificarse como nanogeneración, mayores a 10 y menores a 50 de microgeneración, y mayores a 50 y menores a 350 como mini generación. Adicionalmente, una resolución se encarga específicamente de determinar la retribución, ¿sí? De determinar la retribución o la compensación de energía que puedan tener estos generadores distribuidos. Es decir, que el principio de este decreto se basa en que inicialmente las categorías residenciales, que más que todo se enfocaba a esto, podían compensar su energía inyectada, ¿sí? Y ahí establecía costos máximos y mínimos para el tema de la inyección. Un ejemplo por lo que ha fracasado un poco este decreto y la razón por qué han ido evolucionando a nuevos decretos es que en su momento
¿Cuál era el requisito para que puedas hacer inyección de excedentes? Uno, tenías que ser de la categoría residencial, ¿sí? Y no tenías que superar los 350 kilovatios de energía al mes, ¿sí? Si no superabas en tu histórico de consumo, entonces tú podías ser un generador distribuido y tu inyección de excedentes valía el mismo valor de tu tarifa eléctrica. Pero si en tu histórico de consumo al momento de inscribirte ya tenías uno que decía 351 ha consumido el mes de agosto, pues ya pasabas a otro mecanismo de compensación de esa energía. Tus excedentes de energía ya no iban a valer el mismo valor de tu tarifa, es decir, si antes te cobraban un boliviano, con que pases a 351 en un mes, el valor ya era a precio de nodo, que en ese momento era 0,13 centavos, y no te convenía inyectar. Entonces no era atractivo. La categoría residencial, donde los sistemas fotovoltaicos son mucho más caros porque que un sistema de 10, de 20 kilovatios, entonces no era atractivo. Pues un poco los objetivos de la Autoridad de Electricidad se retiene y lo que hacen ellos es mejorar este decreto. Pues ¿cómo lo mejoran? A partir del 2024, específicamente en agosto, realizan una modificación al decreto 4477. Entonces, el objetivo de este decreto ha sido modificar. Y al modificar, se han mantenido las categorías, observen, nanogeneración, micro, mini, se aumenta la macrogeneración. La mini generación se amplía hasta 500 y la macrogeneración es hasta 500 bajo el concepto de autoproducción. ¿Sí? Vamos a ir después profundizando cuando hablemos de las resoluciones de estos temas. Pero lo más interesante de este decreto es que la retribución económica hace que sean mucho más atractivos y marquen un hito específicamente en Bolivia con el crecimiento de las aplicaciones, ¿sí? Con el crecimiento de estas aplicaciones. Entonces, ¿qué sucede? En la compensación de energía, lo que antes era 350, la categoría residencial, lo que sucede con este decreto se amplía para todos, a excepción de la categoría industrial. Absolutamente, desde el sector residencial hasta la mediana demanda de consumo en términos de categoría, todos ellos pueden inyectar sus excedentes al mismo valor de la tarifa eléctrica que les cobran la distribuidora. Es decir, si te cobra un boliviano por cada kilovatio que consumes la distribuidora, tu inyección de excedentes va a valer ese mismo valor. Y además, sí, además se considera la medición neta o el net metering. Es decir, que los excedentes de energía que vayas a tener van a ir balanceando administrativamente al final del mes. Es decir, que el lecturador que va a tu domicilio, a tu industria o a tu negocio, etcétera, tiene marcado su inicio y su final. El inicio va, lectura tu valor de consumo y lectura cuánto es el valor de la energía que ha inyectado tu sistema fotovoltaico. Administrativamente hace la diferencia, consumo menos la energía inyectada, y si el valor es cero, no vas a pagar por un importe por energía, es decir, que va a ser cero, pero si sale a favor de la distribuidora vas a tener que pagar ese valor mínimo que seguramente es, ¿no? O si tienes un excedente mayor a lo que necesitas, te lo va a acumular. Pues este decreto definitivamente ha marcado el hito en esta aplicación y lo que ha sucedido es el crecimiento. Crecimiento porque efectivamente puedes recuperar todo lo que produces. Pero más allá de eso, este decreto, a diferencia del 4477 que aquí lo vemos, no había penalizaciones. Con este nuevo decreto se ha empezado a penalizar. Es decir, que se ha incorporado más allá de poder mejorar el marco normativo, se ha empezado a establecer las obligaciones, prohibiciones en este nuevo decreto. Una de ellas es
las disposiciones para los distribuidores. O sea, este decreto marca tres actores: la distribuidora, la empresa instaladora y el generador distribuido. O sea, son tres partes. Y como son las tres partes que tienen que interactuar en el registro de este sistema, por así decirlo, entonces tienen roles y obligaciones. Por ejemplo, un distribuidor, si incumple alguno de estos puntos, van a ser penalizados por porcentajes. Por ejemplo, puede incumplir con la elaboración de procedimientos, puede restringir el acceso a un generador distribuido sin justificación técnica, incumplir con el objetivo de la información requerida. Es decir, si vas incumpliendo estos puntos, la distribuidora puede ser sujeta a penalización por la Autoridad de Electricidad. Pero sí también existe un segundo actor, que es la empresa instaladora. La empresa instaladora es cualquier empresa, una sociedad, una unipersonal, una SA, una de responsabilidad limitada, que seguramente tiene el rubro y se ha inscrito ante la Autoridad de Electricidad como empresa instaladora, y la Autoridad de Electricidad le ha asignado la autorización, es decir, un certificado que cumple con los requisitos y que se puede considerar como una empresa instaladora de generación distribuida. Mucho. Una persona que tiene formación en energías renovables, tiene toda la experiencia, como profesional no puede desarrollar proyectos. Tiene que estar inscrito en cualquiera de esas tres actividades económicas, ¿no? Entonces, todas las empresas instaladoras se han tenido que inscribir con la Autoridad de Electricidad, y a partir de esa inscripción tienen un rol. Y si tuvieran algún incumplimiento por cualquiera de estos, por ejemplo, aquí dice incumplir su inscripción ante el ente regulador. Por ejemplo, si tú eres un profesional, no se ha inscrito y desarrollas este tipo de proyectos, probablemente puedas tener una penalización de 5.000 kilovatios de energía. Van a ver la categoría de consumo a la que estás inscrita en tu domicilio y te van a multiplicar por ese valor, y ese es el valor económico que vas a tener como penalización. Entonces aquí existe, por no proporcionar información, o sea, tiene roles, ¿no? Tiene que ceder el contrato, se incumple con la comunicación, se incumple con el registro del sistema de generación distribuida, va a haber penalización. Así como hay para la distribuidora, la empresa instaladora, también existe penalizaciones para esa persona que quiere implementar su sistema fotovoltaico o está implementando, que es el generador distribuido. Pues si incumple con la suscripción de un contrato, será sancionado, dice, ¿no? Si incumple con la comunicación de cualquier modificación del sistema de generación distribuida, va a ser sancionado. Si se restringe el acceso al personal, también va a ser de la distribuidora, va a ser sancionado. Entonces, este nuevo decreto, más allá de mejorar un poco las condiciones de la generación distribuida, que de hecho es muy interesante, también asigna algunos roles y responsabilidades, y existe penalizaciones para los actores de la generación distribuida. ¿Sí? Bien, hasta aquí un poco ya hemos visto el contexto, estamos aterrizando poco a poco a la temática. Quisiera consultarles si alguien tiene algún comentario, capaz alguna apreciación, o finalmente alguna duda. Es el momento capaz para poderlo manifestar. Si gustan pueden escribir al chat, ¿sí? O también aperturar su micrófono. Bien, ¿sí? ¿Alguien que quisiera participar? Bueno, Inge, buenas noches. Buenas noches, estimado Fred. Adelante. Sí, bueno, en principio agradecerle, ¿no? Bueno, en realidad
como usted dice, muchos jóvenes y personas recién están aterrizando, ¿no? A este rubro, pero sin embargo la consulta que evidentemente todas las personas que se dedican a este trabajo, a este rubro, eh, bueno, en mi caso, por ejemplo, nosotros acá en Chuquisaca, yo soy de Sucre, entonces, por el momento apoyamos, ¿no? En las instalaciones domiciliares, pero más rural, que son lo que es los paneles, ¿no? Ujú. Entonces, algo que en la última parte he entendido es que de igual manera tenemos que nosotros registrarnos, ¿no? Al ente regulador. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Claro, como no tenemos conocimiento, pues como en muchas comunidades rurales, en Chuquisaca, por ejemplo, no va a llegar por red, ¿no? Aquí a México, por las distancias, porque lo comparamos. Pero sin embargo, al desconocer de esas normativas, pues, pues sí nos estamos infringiendo. Entonces, tal vez esa parte sí que aclare. Ya, ya, no, Gracias. excelente, excelente consulta, Freddy. En realidad, dos consideraciones. Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red, eso tienes que tener presente, interactúan con la red eléctrica. Más adelante lo vamos a ver. Interactúan con la red eléctrica. Pero había un comentario que me dices que tú desarrollas algunas actividades laborales en sectores rurales, ¿no? Donde capaz en esos lugares están anegados de la electricidad, es decir, no hay red eléctrica. Si esa es la situación, donde no hay redes eléctricas, no te preocupes, no hay un marco normativo que regule la aplicación de sistemas aislados. Tú puedes desarrollar en el lugar que quieras, no estás interactuando con la red y sin ningún problema puedes desarrollar la actividad. Pero si efectivamente estás aplicando a consumidores regulados, es decir, ese consumidor paga por energía a la distribuidora CESA, entonces ahí sí, sí, tienes que seguramente o apoyarte con una empresa que ya ha hecho su inscripción ante la Autoridad de Electricidad o finalmente tú, por el marco normativo, realizar la inscripción ante la Autoridad de Electricidad como empresa instaladora. ¿Sí? Ese es el comentario que te puedo dar, Fred. Bien, espero pueda satisfacer tu duda o haya podido satisfacer. Las sesiones de las 5 sesiones de hoy vamos a ir desarrollando con una pausa. Nos vamos a tomar 10 minutos de descanso. Tras esos 10 minutos vamos a retomar la presentación, por favor. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora vamos a considerar 10 minutitos de descanso y en 10 minutos estaríamos retornando, por favor. ¿Sí?
Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Y efectivamente, como decía Freddy, hay, hay ciertas condiciones que son importantes para poder aplicar este tipo de tecnologías. Por ejemplo, acá les muestro el sistema interconectado nacional, ¿no? Creería que todos los que están en el rubro eléctrico lo conocen muy bien, ¿no? Pero, sin embargo, para los que es nuevo, tienen que considerar de que las redes eléctricas, ¿sí? Que aquí ven y van denotando de colores, efectivamente estos pueden ser aplicados en estos sectores, ¿no? La generación distribuida. Por ejemplo, en estos sectores donde no existe redes eléctricas o donde están anegados de la electricidad, efectivamente que la única solución para este tipo de aplicaciones es la energía solar fotovoltaica, pero en el concepto de aplicación de los sistemas aislados, los off-grid. Entonces, en estos sectores donde no hay energía, otra tecnología es la que tendríamos que aplicar. Pero para los sectores donde sí existe el sistema interconectado nacional y por ende todas sus derivaciones, vamos a poder aplicar este tipo de tecnologías. Entonces, los sistemas interconectados nacionales están en base a lo siguiente. El mercado mayorista, ¿sí? Es decir, que la generación por las diversas fuentes que existe de generación, como ya lo hemos visto al inicio, puede ser el gas, puede ser la energía hidráulica, etcétera, son transportados, ¿sí? Son transportadas estas energías, seguramente en alta tensión, y finalmente son distribuidos a los consumidores regulados, ¿no? Una parte, y la otra parte va a la administración de las concesionarias, es decir, que estas concesionarias, a partir de sus jurisdicciones, van a ser el mecanismo de la venta de la energía. Y aquí son todas las distribuidoras, ¿no? Pues cada distribuidora, seguramente en función al consumo de energía o la potencia declarada, vamos a tener diferentes categorías de consumo. Y efectivamente, todos estos consumidores que ya van a ser, son consumidores regulados, van a ir pagando por ese consumo de energía mes a mes. ¿Esto qué significa? Que la distribuidora eléctrica toma los datos de consumo en un periodo mediante su lecturador y en base a ese rango de tiempo censado, medido, va a ser el importe por energía. ¿Sí? Entonces, en la medida que se va considerando las redes eléctricas, nosotros vamos a ir teniendo diferentes condiciones, es decir, vamos a tener algunos parámetros de operación de las redes eléctricas. Y aquí hay que recordar que el suministro de electricidad que todos los consumidores vayamos a tener, en todo caso, son de baja tensión, se realiza a una frecuencia de 50 hercios y puede ser que tengamos dos tipos o dos topologías de redes, ¿no? Una primera red, aquí podemos apreciar, es una red del tipo estrella, ¿sí? Estrella porque si tú tomas una fase, aquí estamos hablando de una tensión 220, y si tienes tensiones fase-fase, aquí tenemos seguramente una red 380, ¿no? Pues independientemente del tipo de derivación que nosotros podamos tener de una red estrella, tenemos que reconocer que esta topología de redes cuenta con una línea 1, cuenta con una línea 2, cuenta con una línea 3 y adicionalmente tiene un neutro, ¿sí? Donde les decía
que si tomamos una línea y tomamos el neutro, vamos a tener una red 220. Y si hacemos una medición entre línea a línea, ¿sí? Entre línea a línea vamos a tener 380 voltios. ¿Sí? Entonces, significa que este sistema monofásico es una derivación de una red de topología estrella, ¿no? Pero si estamos con otro tipo de redes, por ejemplo, es una red delta, donde como característica podríamos apreciar, tiene una línea 1, tiene una línea 2 y tiene una línea 3. Entonces, simplemente tiene 3 líneas. Y si tú haces una medición entre líneas, vas a tener 220, ¿sí? 220. Y efectivamente entre las otras líneas vamos a tener 220. Sin embargo, si consideras las 3 líneas, este va a ser un sistema trifásico, ¿sí? Entonces, de estas dos topologías podemos entender que vamos a tener capaz algunas acometidas, 380 trifásicos estrellas, o vamos a tener acometidas 220 monofásicos, que son derivados de un sistema estrella, ¿no? O también vamos a tener un sistema trifásico bajo una topología delta, ¿sí? Trifásico, 3 fases, 220, o finalmente vamos a ir teniendo trifásico o monofásico, fase, 220, ¿no? Entonces, esto es bien importante de conocer. ¿Por qué razón? Cuando tú ya aplicas un inversor, ¿sí? Un inversor, el inversor tiene que adaptarse a todas estas topologías de redes. Si tienes una cometida trifásica, con seguridad tienes que considerar un inversor trifásico. Pero ahora tienes que definir si es 220 trifásico o es 380 trifásico. Entonces es ahí donde nos tendríamos que asentar el criterio del tipo de red al que estamos analizando con el consumidor, ¿no? Y nosotros tendríamos que reconocer el tipo de red con una simple foto o con una simple visita al lugar sin necesidad de un instrumento, ¿sí? Entonces, para poder identificar estos tipos de redes, nosotros tendríamos que recurrir inicialmente al reconocimiento de los medidores. Recordemos que todo consumidor regulado tiene su acometida y tiene su medidor. Entonces, si tiene la acometida y tiene el medidor, nosotros ya podríamos reconocer qué tipo de red estaríamos considerando o finalmente el dato estaríamos tomando para que más adelante nosotros con total seguridad consideremos un inversor bajo esas características que necesita ese consumidor regular. Entonces, antes de poder reconocer, lo que tendríamos que ir es verificando los tipos de medidores a los cuales nosotros podemos o podríamos encontrar. Por ejemplo, que hay medidores electromecánicos. Una de las características de este medidor es que existe un disco giratorio, y efectivamente en la medida que va girando los dígitos también se van moviendo mecánicamente. Sin embargo, existen medidores electrónicos que efectivamente al ser electrónicos aquí tienes un display que hace que sea diferenciado respecto a un medidor electromecánico, y así también tienes medidores inteligentes, ¿no? Estos medidores inteligentes que van acumulando datos. Efectivamente aquí algunos, bueno, no algunos, sino bajo el criterio de las distribuidoras se considera la memoria de masa, ¿no?, que tiene el dispositivo. Entonces, aquí nosotros ya podríamos entender que tenemos medidores, mediante ellos nosotros podríamos recuperar alguna información. Entonces, para saber los tipos de redes, nosotros aquí vamos a ir aprendiendo. O finalmente todos los que ya supieran van a ir reforzando la identificación del tipo de red en base a una foto como esta, ¿sí? Si tuvieran una foto como esta,
Lo único que tenemos que hacer es recuperar o ir al lugar donde está mi acometida, ir a verificar el medidor y yo tendría que ir a enfocar mi vista a este punto, ¿sí? Si enfocas tu vista a este sector, puede ser que tengas un resultado como este o finalmente tengas un resultado como este otro, ¿sí? Entonces, sin necesidad de usar ningún instrumento de medición, podrías precisar el tipo de red que tiene esa tocometida. Entonces vamos a ir identificando, por ejemplo, en este primer gráfico, observo que hay una línea 1, hay una línea 2, es decir, que a partir del poste, que seguramente está en el perímetro, ingresa tocometida este medidor por aquí, ¿no? Entonces son dos cables, ya puedes identificar que hay uno, dos, entonces es monofásico, ¿no? Directamente monofásico. Pero nos falta reconocer si es fase o fase o si es fase neutra. Recordemos que la fase viene de un sistema delta. Y si es fase neutro, estamos hablando de un sistema en estrella, ¿no? Viene con un neutro. Entonces, una vez que identifiques el 1 y el 2, el principal foco en la visualización es este componente, que es el demandímetro del medidor. Aquí si apreciamos, el 1 va por este circuito negro, ¿sí? Por el circuito negro, viene por aquí y pasa directamente al 4. En su camino del 1 al 4 existe un demandímetro, un círculo, que va abrazando netamente esa línea. Entonces, si tú visualizas eso en tu medidor, que efectivamente hoy lo puedes realizar, o mañana lo puedes realizar en tu domicilio, a ojo cerrado, el tipo de red que está derivando de un transformador, seguramente este tipo de red, estamos hablando de un sistema monofásico fase neutra. Es decir, yo podría decir que estos son fase neutra. ¿Cuál es la fase? Es este, el 4, la fase, y el 3 es el neutro. ¿Sí? Ahí estamos identificando la red, ¿no? El tipo de red. Más adelante ya les explico el por qué necesitas considerar cuando ya veamos un inversor, etcétera, ¿no? Pero la primera fase de una inspección de un proyecto, cuando tú quieres abordar un sistema fotovoltaico, es identificar la red. Entonces aquí estamos identificando que es monofásico, es fase neutro 220. Ahora, ¿cuál es la diferencia con esta segunda otra imagen, que es la opción 2? Si ustedes observan, el demandímetro ya no abraza una sola línea, ¿sí? Sino el demandímetro está abrazando las dos líneas. Entonces, si el demandímetro en el gráfico, ¿no?, abraza las dos líneas, a ojo cerrado, cada uno de ustedes se podría decir que este es un sistema fase-fase de un sistema delta 220. Es decir, que seguramente de este sistema delta ha tomado estas dos líneas, ¿no? Podría ser la fase 1 y la fase 2. ¿Sí? Entonces, este es un sistema bifásico, producto de un sistema delta. Entonces, ahí ustedes están dando precisión, ¿no? Con la identificación de su propia red eléctrica. Ahora, seguramente si tiene una red trifásica, el escenario va a cambiar, ¿no? Pues, ¿cómo cambia? Si tu red es trifásico, nuevamente nos enfocamos al gráfico que tiene cada medidor. Absolutamente todos los medidores tienen este diagrama eléctrico. Y ustedes tienen dos opciones, ¿no? Una opción y esta es la segunda opción. Aquí, si ustedes observan lo que ingresa, es decir, está ingresando la cometida por aquí, es decir, va a entrar por aquí seguramente al medidor y por aquí va a salir a tus cargas.
Y aquí están las cargas, ¿no? Entonces aquí contabilizas. 1, 2, 3, entonces es un sistema trifásico, no hay neutro, entonces este es un sistema delta directamente, ¿no? Trifásico delta 220. A diferencia de este otro esquema, donde te dice fase A, fase B, fase C, y aquí tienes el neutro. Entonces es un sistema trifásico más un neutro. Entonces aquí con seguridad estamos hablando de un sistema 380 voltios, 220 en monofásico, estrella, ¿no? Entonces, en base a esto, seguramente cuando seleccionemos un inversor, en ese domicilio tendríamos que considerar un inversor 380 220 estrella o un inversor trifásico 220 que se come de una red directa. ¿Sí? Eso es lo importante en esta primera fase, ¿sí? El poder reconocer ya a partir de una visualización de una imagen el, el tipo de red o la topología de red que estamos considerando, ¿sí? Una vez que reconozcas esto, ya estás seguramente con una información previa. Y lo otro que tienes que entender es los principios de interconexión de un sistema fotovoltaico. Entonces, para ir reforzando, un sistema fotovoltaico puede aplicar necesariamente, ¿sí? Se puede aplicar necesariamente a un consumidor regulado. ¿Y qué significa? Cuando eres consumidor regulado, tengan en mente esto, ¿no? Tienes una red eléctrica, tienes un medidor y efectivamente el medidor está en base al consumo. Seguramente cuando el consumidor hizo construir su domicilio, ha tenido que declarar una potencia, ha contratado o ha tenido una interacción contractual con la distribuidora y se le ha asignado una cometida. Se le ha asignado un medidor o en otro caso se ha adquirido un medidor el consumidor. Entonces, ¿qué significa? Este consumidor paga el importe de energía mes a mes. Tiene un periodo de lectura y en ese periodo tiene que hacer la cancelación. Entonces, a este tipo de escenarios, nosotros podríamos instalar un sistema fotovoltaico conectado a la red. Dos componentes principales, los módulos fotovoltaicos. A partir de los módulos fotovoltaicos podemos generar energía, ¿sí? Podemos generar energía. Pero la energía está en corriente continua. Para eso pasa por un inversor, un conversor. Lo que hace este conversor, ingresa la corriente continua, ¿sí? La corriente continua y lo transforma a corriente alterna, ¿sí? Lo transforma. Pero para que pueda operar este inversor, es importante recalcar que necesita dos elementos esenciales para poder funcionar, dos parámetros. Necesita conocer la frecuencia y necesita saber la tensión de la red. ¿Sí? ¿Y quién te lo da la frecuencia y la tensión? La red eléctrica. ¿Sí? Entonces, en base a esos dos parámetros eléctricos, el sistema fotovoltaico genera, lo transforma y va bajo dos escenarios. Ya hemos visto en gráficos, ¿no? Puede ir para el autoconsumo y también puede ir directamente a la red eléctrica, ¿sí? Como excedentes de energía. Mucho ojo. Necesita la frecuencia y necesita la tensión. Normalmente cuando haces este tipo de aplicaciones, surgen algunas consultas en esta parte.
Por ejemplo, los ingenieros eléctricos casi siempre consultan respecto a las transiciones de energía. Al final dice, bueno, claro, uno dice, aquí está mi primera fuente, que es ilimitado, es de la distribuidora, ¿no? Y ahí tengo una segunda fuente, que es el sistema fotovoltaico. FB lo vamos a poner, ¿sí? FB. Claro, dices, una energía con la otra, ¿en qué momento se sincronizan, ingresan? Transición. Y efectivamente es una consulta muy recurrente y no existe ese fenómeno, ¿sí? Con los sistemas fotovoltaicos, al tener la frecuencia y la tensión, estás generando la misma onda de la red y por un principio físico que no lo vamos a desarrollar, tiene predominancia el consumo de energía del sistema fotovoltaico y se complementa con la red eléctrica. Es decir, que si este consumidor necesita 10, vamos a hacer con números, ¿no? Y si no tuviera un sistema fotovoltaico, la red eléctrica le otorga los 10 que necesita. Pero si tienes un sistema fotovoltaico, nuevamente nos vamos a poner en el escenario, 10 necesita, asumamos que el sistema fotovoltaico puede suministrar 8, faltan 2, el otro 2 lo está suministrando la red eléctrica, ¿sí? Puede existir un tercer escenario, que no existan los 8, que por alguna circunstancia el sistema fotovoltaico ha dejado de funcionar, pero todavía sigues demandando los 10. Entonces este 2 se va a sumar a 8 y va a dar totalmente los 10 que necesita. Entonces, el suministro de energía de la red siempre está presente, que están en paralelo, ¿sí? Están en paralelo, en interconexión con el sistema fotovoltaico. Si el sistema fotovoltaico deja de funcionar, no es un problema para la red, porque la red está presente y te va a suministrar, simplemente va a subir su corriente o va a bajar la corriente que ingresa al domicilio. Pero ¿cuándo es crítico para ambos lados? Un escenario, nuevamente, aquí voy a poner que demandamos 10, resulta que estaba generando este 8, ¿sí? Aquí vas a generar 8 y aquí estaba funcionando con 2, ¿no? Lo voy a ir borrando los otros. Entonces, ese escenario. En este momento, el sistema está funcionando de esa manera. Necesito 10, el domicilio necesita 10, el sistema fotovoltaico está generando 8, la red está ingresando con 2, pero resulta que justo hay un corte de energía en el lugar, se va estos dos, ¿y qué sucede con el sistema fotovoltaico? Es otra consulta y es un paradigma que se está generando y que quisiera de alguna manera eliminar, ¿no? Lo que va a ir sucediendo. Si se va la red eléctrica, significa que estás perdiendo la frecuencia hacia la inversión, hacia el inversor, y estás perdiendo la tensión de la red. Cuando el inversor detecta que no existe un parámetro de referencia respecto a la frecuencia y la tensión, el sistema fotovoltaico deja de funcionar. Entonces, no existe energía para el domicilio. Eso es lo que sucede. En pocas palabras, algunos siempre consultan si el sistema fotovoltaico, esta tecnología, permite ser un backup. Y no permite. Lo que generas, lo autoconsumes o finalmente se va como inyección hacia la red. Pero si pierdes los parámetros eléctricos de la red, es decir, si por algún corte, algo ha tenido que suceder en el sistema eléctrico o de tu domicilio o finalmente hacia la distribuidora, el sistema fotovoltaico va a dejar de funcionar
Va a estar a la espera nuevamente de los valores eléctricos para que se pueda reactivar. Es automático. Se restablece la red, se restablece la interconexión a la red y empieza a funcionar. ¿Sí? Entonces, con eso, este tipo de tecnologías es necesario que se sincronicen con la red eléctrica. Por eso el concepto de los generadores distribuidos es que se conecten a la red. ¿Sí? Entonces necesitan la tensión y necesitan la frecuencia de la red. Ahora, este principio ha ido evolucionando. Una primera evolución y una segunda evolución. ¿Sí? Vamos a ir por lo más facilito. La última evolución. Esto lo vamos a ir borrando. Para que pueda ser un poquito más. Este tipo de proyectos se puede instalar de forma modular. ¿Sí? Vamos aquí a anotar modular. Cuando hablamos de un sistema modular, significa que puede ser inversiones parciales. Es decir, si al final tu demanda de energía te dice que es 300 kilovatios, pues yo voy a dividir seguramente mi proyecto 10, 100 kilovatios. Pero por un tema de inversión, yo no dispongo de todo el capital, es decir, solo 100 kilovatios, les doy la referencia que ese es 1 millón de bolivianos de inversión que se tiene que efectuar. Entonces imagínense, para desarrollar 300 kilovatios, casi estamos hablando de 3 millones de bolivianos. Y algunas veces, o en muchos de los casos, es una limitación poder disponer inversión inmediata, ¿no? Y algunas estrategias que se maneja es la inversión o el concepto de la aplicación modular, porque así te lo permite la tecnología. Tú puedes iniciar un proyecto con 100, de aquí a 2 años complementar con los otros 200. Y el resultado va a ser un único proyecto, como si fuera de 300. Porque los protocolos de comunicación de los inversores, aquí si ustedes observan, aquí hay pequeños cablecitos que se van conectando entre inversores, permite hacer la sincronización de los tres inversores como si fuera un único inversor. Es decir, existe el concepto del maestro y el esclavo. Si se comunican entre los inversores, se van a manejar como un único inversor de 300 y van a ir inyectando a la red de forma sincronizada. Entonces, en este tipo de aplicaciones existe las aplicaciones modulares bajo este concepto del maestro y el esclavo, cuando así se lo permita. Por ejemplo, con el 4477 se ha hecho proyectos, pero limitados, ¿no? En términos de potencia. Pero cuando ya se ha empleado al decreto 5167, se ha habilitado para que todos puedan inyectar al valor de su tarifa, pues lo que antes tenías un proyectito de 10, ¿sí? Ahora se convertía en un proyecto de 50, pero ya tenías 10, pues podías o puedes complementar 40 kilovatios más, de tal manera que trabajen como un único proyecto de 50, ¿sí? Entonces, los proyectos pueden conceptualizarse como proyectos modulares, ¿sí? Y después existe otras tecnologías, como en este caso, los sistemas híbridos. Ahora, hay que reconocer, ¿sí?, que en los sistemas fotovoltaicos hay los on-grid y existe inversores híbridos off-grid, ¿sí? Mucho ojo. Los on-grid necesitan de la frecuencia
y necesitan de la tensión. Y los off-grid, a diferencia de los on-grid, generan, ¿no? ¿Qué vamos a poner? Generan frecuencia y generan tensión. Ahí radica la diferencia. Si tú tienes un sistema off-grid híbrido, off-grid, no va a poder ser parte de este esquema de la que estamos abordando en el curso. Porque este tipo de inversores generan estos parámetros eléctricos. Cuando genera su propia frecuencia y genera su propia tensión, va a haber incompatibilidad con la generación de frecuencia y la generación de tensión de la red, donde dos ondas no se van a poder sincronizar, ¿sí? No se van a poder sincronizar. Y el tipo de trabajo es otro. Sin embargo, los inversores híbridos on-grid siempre van a depender de la red eléctrica. Entonces, van a depender del parámetro de la red. Y con seguridad estás en la misma frecuencia y estás en la misma tensión y te vas a poder conectar. ¿Sí? Entonces, acá estamos hablando de un sistema híbrido on-grid. ¿Sí? Entonces ya tendríamos que entender por on-grid qué estamos mencionando. Entonces, si estamos hablando de un sistema on-grid, lo que significa es que, bueno, tienes la red eléctrica, en caso que se vaya la red, este sistema o este inversor lo que ha hecho es acumular energía en un banco de baterías. Este banco de baterías no puede ser considerado un backup como existe en las instituciones. Por ejemplo, en un banco necesitas un sistema de generación para tus cargas críticas. En caso que se vaya la red, entra tu generador y puedes suministrar seguramente a gran porcentaje de tu carga que tienes ahí en tu carga eléctrica, ¿no? De tu circuito eléctrico. Este tipo de inversores pueden hacer lo mismo, pero para el sector residencial. Es decir, en caso de que se vaya la red, acumulas energía, pero tienes que tener un circuito de cargas críticas. ¿Qué significa? Unas cargas menores que permitan seguramente satisfacer alguna demanda de energía que vayas a tener. Aquí está predominantemente el 95% de tus cargas. Si se va a la red, no vas a tener acceso al 95% de tus cargas, sino a ese 5% que tú has segmentado. Seguramente cuando se vaya a la red, este puede funcionar. Al ser híbrido, permite conectarse con baterías, pero estas baterías son bien particulares. Estas baterías se llama un control de monitoreo, sus siglas en inglés BMS, que se comunican por un protocolo de comunicación con el inversor, que necesariamente tienen que ser compatibles entre la batería y el inversor. No cualquier batería lo puedes instalar y que funcione, por así decirlo, ¿no? Es bien particular. Pues de que existe este tipo de aplicaciones. Pero el concepto ahorita bastante se está confundiendo en el concepto híbrido, ¿no? Lo están asociando como si fuera aplicaciones para las dos tecnologías. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos a quedar el día de hoy. No sé si alguien tuviese alguna consulta. Sería bueno que vayamos mencionando. El día de mañana vamos a ir ya adentrándonos a los componentes, sobre el módulo fotovoltaico, el inversor y algunas protecciones que tenemos que considerar. ¿Sí? Pues no sé si existe alguna consulta, pueden desarrollarlo. Y si no, estaríamos terminando la sesión del día de hoy y retomando la actividad del día de mañana. Sí, bueno, creo que no hay consultas, pero si el día de mañana surge, no duden en consultarlo. Con gusto vamos a poder comentar respecto a la duda que puedan tener. Entonces, acá vamos a quedar. Que tengan muy buenas noches.
un buen descanso. Retomamos la sesión el día de mañana. Muy buenas noches a todos.